Bueno, pues tiempo de conversación. Nos apartamos hoy un tanto de la actualidad política para apuntarles un evento de este próximo viernes que tiene como protagonista a un tenor lanzaroteño, Pancho Corujo, conocido de todos ustedes, que se ha embarcado en una aventura de interpretar poemas de gente, bueno, pues como Alberti, Rosalía de Castro, Gustavo Adolfo Bécquer o Federico García Lorca, además musicados con composiciones de Falla, Turina, Monsalvacha, Samuel Aguilar, Hafner o Miquel Ortega, entre otros. Pancho, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, lo primero, ¿cómo surge esta Poetas, creo que se llama, este espectáculo que se pone en escena este viernes a las 9 de la noche en el Salinero, para que lo sepan, aunque ya lo comentaremos. ¿Cómo nace esta idea? Cuéntanos. Bueno, esta idea nace porque llevaba ya unos años haciendo un programa muy definido de Tosti y Guastavino, que es un compositor italiano y otro argentino que me gustan mucho. Y bueno, los hacía tanto ya que los programadores directamente me llamaban para hacer este repertorio. Entonces, incluso alguna revista me llamó para que hablara sobre los compositores, para que escribiera sobre los compositores. Entonces, con el miedo de especializarme demasiado en estos dos, uno de las ideas que siempre he tenido es, bueno, a través de la música acercar también la poesía española, ¿no? En español. Y bueno, todos los grandes compositores o sea, en torno a estos 100 años se han aprovechado de las grandes generaciones que ha habido de poetas en español para musicar, ¿no?, esa poesía. Y además, yo en principio quería hacer un monográfico sobre Alberti, porque era un hombre que decía que la poesía estaba hecha para difundirla, ¿no?, para decirla, que no se quedara solo en el momento ese de la reflexión seria, ¿no?, o solitaria, sino que había que promulgarla, decirla, ¿no? Y entonces creo que los hispanohablantes tenemos una gran suerte por poder contar y por poder tener la inmensa fortuna de poder verbalizar a estos genios de la palabra, ¿no? Y entonces, con la música, aprovechándome de eso, porque yo no soy... me da mucha vergüenza recitar poesía, sin embargo no me da ninguna vergüenza cantar, pues me aprovecho para mezclar a los grandes poetas, en español, junto con grandes compositores que van desde Falla hasta Samuel Aguilar o Miquel Ortega, que son amigos míos, compañeros míos. Bueno, porque en esta aventura te has metido incluso arreglista, ¿no? Sí. Bueno, eso es un apartado que voy a hacer en la segunda parte. Voy a interpretar 4 canciones canarias muy populares con arreglos de Fernando Briones, que es un arreglista amigo mío y director de orquesta de Galicia, y con arreglos míos también. O sea, entre los dos hemos escogido 4 piezas del folclore canario muy populares, que no sé si desvelar todavía porque está todo el mundo preguntando y bueno, y hay que hacer los últimos ensayos pero bueno, sí, van a salir, y yo creo que es lo que todo el mundo, aparte del gran repertorio que va a haber, que es un repertorio además de mucha dificultad, pues se va a quedar con ese final de concierto que yo creo que es muy popular, y yo creo que le hacía falta, porque le hacía falta al folclore ciertos arreglos musicales, porque somos muchísimos cantantes de ópera canarios. Creo que es la comunidad, o sea, es incomparable con o sea, la generación que hay ahora por todos los teatros del mundo cantando al primer nivel no tiene parangón, y además algún día espero que alguien lo estudie, ¿no? Pero es una generación apabullante. Bueno, la cuestión, yo hago muchos conciertos por el norte de España, donde saben que el folclore también es muy rico, y siempre me había sorprendido que en muchos conciertos la gente de donde iba o los programadores me instaban a cantar piezas de su folclore, y entonces yo me las encontraba, porque yo decía, de esto no ha de existir grandes arreglos ni grandes para un piano y una voz, ¿no?
y sin embargo existen. Existían, y he cantado mucha tonada asturiana, he cantado canción gallega, he cantado en euskera, canción vasca también, que hay auténticas preciosidades de su folclore arregladas para piano y voz. Y sin embargo, en Canarias, siendo tantos músicos como somos, no había prácticamente nada. Así que me embarqué en esto, que la verdad que ha sido duro, porque yo normalmente estudio mucho lo que tengo que cantar y todo lo que tengo que hacer, pero bueno, son obras ya compuestas. Entrar en el mundo de los arreglos, pues es, aunque me fascina, pero al final va a ser más complicado de lo que yo creía. Pero bueno, han quedado. Hay dos partes, por tanto, la primera parte que son poetas y la segunda parte que es lo que estamos comentando ahora, que de repente abres un debate, porque aquí a veces, cuando el timple empezó a coquetear por ahí con otras disciplinas ajenas al folclore, pues empezó un cierto debate sobre si había que mezclarlo parrandero con no sé cuántos y no sé qué. Yo creo que todo suma, ¿no? La música es vinculante. El arte, o sea, y además cerrarse es tan absurdo como, o sea, y el timple, por ejemplo. Nunca, o sea, gracias a 3 o 4 timplistas de hace, que tendrán 50 o 60 años, aunque ellos me perdonen, que los conozco a todos, que diga un poco aquí la edad, gracias a ellos el instrumento se ha desarrollado como nunca. Claro. En cuestión de 20 años. O sea, y no ha perdido su esencia, es que se trata de eso. El timple es parrandero, por supuesto que es parrandero, que pega con otras cosas, claro. Y hay gente que ha conocido el timple gracias a que ha salido de la parranda, y lo comentábamos antes, hay gente que ha conocido a poetas gracias precisamente a que se han musicalizado sus temas, y probablemente pueda que haya gente que conozca el folclore canario gracias a que se arregle para otros. Pues es probable, empezaron todos, bueno, pues te digo, Domingo el Colorado, Benito Cabrera, que es aquí, mi primo Toñín, José Antonio Ramos. Sí. Claro, es que es esto, ¿no? Pero bueno, el mismo debate existe siempre en Galicia con la gaita, cuando la sacaron cuando Carlos Núñez sacó la gaita de ahí, o Evia en Asturias. En Asturias y tal. O sea, lo mismo pasa también lo mismo pasó cuando Camarón versionó todo y sinfonizó todo y lo mismo pasa con la gastronomía desde hace un tiempo hasta esta parte, ¿no? O sea, sin embargo, hay que ver dónde está el flamenco hoy y dónde estaba hace 60 o 70 años. No, y dónde está. Esto es realmente así, ¿no? Bueno, ¿por qué Lorca, Bécquer, Rosalía de Castro o Rafael Alberti, entre otros? ¿Por qué estos? Me podrías decir, es que Machado y tal ya estaba pillado. No. La verdad es que tuve que hacer una selección, porque la música de estos compositores normalmente pertenece a ciclos, ¿no? Por ejemplo, Monsalvatge, que es un compositor catalán genial, tiene Las Canciones Negras, por ejemplo. Son 5 temas sobre poesía o que hablan sobre Hispanoamérica. Entonces ahí tenía a Rafael Alberti y Nicolás Guillén, que además fueron muy amigos. Nicolás Guillén, que es cubano, pero me hacía gracia mezclarlos ahí. Después Bécquer tiene, Falla se aprovecha de la poesía de Bécquer y hace dos canciones que para mí son alucinantes. Rosalía de Castro, en realidad son mis gustos al final. Han sido más bien mis gustos no solo musicales, sino también literarios, ¿no? Estaba Machado también, hay muchos compositores que lo han versionado, también hay mucho Lorca que voy a cantar, Samuel Aguilar, por ejemplo, y a mí me encanta que los compositores nuevos, digámoslo así, o contemporáneos, que no me gusta demasiado la palabra contemporáneo, pero lo de ahora. Los compositores que hay ahora por ahí, pues se aprovechen de los genios que existieron y que además, en el caso de Lorca, en el caso de Alberti, siempre estuvieron en pro de que saliera la poesía bueno, ellos mismos no solo fueron compositores de teatro, sino Alberti fue un recitador, o sea, estuvo con Nuria Esper recorriéndose toda España. Lo único que les faltaba a lo mejor una guitarra o un pino. Exacto. Pero Lorca compuso también. O sea, ¿y cómo es este proceso, por ejemplo, con los de ahora, con Aguilar, por ejemplo, con Ortega? ¿Cómo es el proceso de decirles, oye, mira, tengo intención, tienes piezas, quiero este poema, la compones? ¿Cómo es el proceso? Bueno, con Samuel Aguilar llevábamos tiempo viendo cuándo se podría hacer una colaboración. A mí estuve a punto de hacer una hace tiempo, pero al final no pudo cuadrar, porque al final
son ensayos, es preparar repertorio nuevo, entonces con unas canciones que tiene sobre contextos de José Saramago, que algún día haré, y se lo prometo, si me... y bueno, yo sabía que tenía estas canciones de Lorca, que las presentaba, bueno, hay una que se estrena aquí, y la otra que es la Gacela del Amor Maravilloso, que se estrena ahora para el Premio María Orán en Tenerife, y entonces a mí me apetecía mucho hacerlas, me las envió, las estuve mirando, son geniales, son 2 canciones, la verdad que Samuel es un compositor a tener muy en cuenta, y espero que muchos cantantes que hay, que no, el problema es que siempre los músicos nos limitamos o nos ponemos barreras absurdas, como todo el mundo, ¿no? De que trabajen también dentro de lo que hay a tu alrededor, que al final Mikel Ortega igual, es un gran director de orquesta que me ha dirigido muchas veces y que tenía estas canciones sobre Lorca, tiene mucho material sobre Lorca. Yo elegí de momento para poder añadirlas las 2 que más me gustaban para el programa, que es Memento y la canción del jinete, que además son geniales. Entonces, bueno, está García Abril, que bueno, que es un compositor que yo he trabajado muchísimo y que tiene canciones gallegas sobre textos de Rosalía de Castro, además lo he conocido, he cantado para él, y es uno de los grandísimos compositores que pasará a la historia en España. Y bueno, surge así, al final, como te decía, yo lo que quería hacer era un recorrido musical a lo largo de 100 años hasta hoy, ¿no? Desde tiempos de Falla hasta hoy, y ver ese nexo que tienen todos esos compositores con la gran poesía en español. También tengo que decir que en la segunda parte entra Guastavino, que es un compositor que al final no puedo evitar porque creo que es mi referencia en todos los conciertos, lo que han cantado durante muchos años. Era muy amigo de Rafael Alberti también, porque bueno, Alberti, parece que estoy hablando solo de él, pero fue un hombre que vivió 24 años en Argentina, estuvo exiliado 40 años. Aquellos que te están exigiendo justamente eso, Atostia, exacto, cuando vean que lo introduces, lo veis como teníamos razón, ¿no? Exacto, y aprovecho Guastavino, que fue un compositor que se aprovechó mucho del folclore, muchísimo del folclore de su tierra, para llevarlo a los grandes escenarios o a las grandes salas de música clásica, ¿no? Y él compone para Alberti, es realmente el compositor de la canción más famosa, una de las más famosas que tiene Alberti, que se ha popularizado, que la ha cantado al final, la ha versionado Serrat y la ha versionado La Paloma, ¿no? Mercedes Sosa, que es La Paloma. Así es. Y el compositor es él, entonces él la compone para piano y voz lírica, ¿no? Pero bueno, pues, volvemos a lo vinculante que es la música, ya que no tiene que cerrarse, sino que tiene que, al contrario, expandirse lo más posible. Es así. Es estreno, pero va a tener más actuaciones, va a girar a partir de este viernes. Sí, en principio hay 3 o 4 actuaciones más, aunque tengo que intentar que cambiar el programa, porque ahora, por ejemplo, tengo un concierto en Zaragoza, en verano, pero al final no pude meter este programa, sino el de Tosti Guastavino, que es lo que me pido. Parece que solo... Pero bueno, no, se va a hacer mucho más, será en bastantes sitios, todavía no puedo dar muchos datos porque son las fechas de verano, están ahí todas en pero bueno, pero está pensado efectivamente para que gire, ¿no? Sí, porque además creo que es muy interesante para el público, es una manera también es mi humilde cruzada para hacer que la gente se interese un poco por la poesía y por tal. No digo que se esté perdiendo, porque no, los talentos son tan grandes que todo va por ciclos, ¿no? Ahora pues te fijas más en una cosa, después a otra, pero sí para que la gente se interese, o por lo menos que trate de disfrutar de 2 talentos en conjunción, como es la música y la poesía mezcladas, ¿no? Es así. Bueno, dices tú, claro, me piden lo que el programa exige, Tosti y tal, en Zaragoza, pero bueno,
en un bis uno hace lo que quiere. Por supuesto, por supuesto. Pero a partir de ahora en los bises voy a cantar las canciones de Canarias. Las Canarias, eso, pues justamente a eso me refería, ¿no? Dar a conocer los 4 o 5 temas que no me has querido decir. Bueno, faltan 3 días para salir. Hay una muy famosa que ya está por ahí en las redes sociales, que la gente lo sabe, que es la Mazurca, Noche Espléndida y Serena, que bueno, es una canción que muy popular aquí, bueno, muy popular en Canarias, y que se prestaba perfectamente, por ese componente lírico que tiene, se prestaba perfectamente a este tipo de arreglo, ¿no? Porque también había que tener muy en cuenta eso. También hago 2 arreglos de canciones de Néstor Álamo y un arreglo de una canción de los Guaracheros, también muy famosa, pero la que me hace especial ilusión también porque la cantaba de manera magnífica Ico Arrocha, que es un cantador que siempre he admirado y admiré, y es una gran pérdida además para irreemplazable para el folclore de Canarias. Le van a hacer por fin el homenaje. Lo sé. Me alegró mucho y animo a todos los que están detrás de esa idea a que se haga y que sea con continuidad, porque no es o sea, el caso de Ico Arrocha o el caso de otros cantadores del folclore canario, hay que ponerlos en su justa, en la poltrona donde tienen que estar, porque además son personajes y héroes al fin y al cabo de la cultura popular, ¿no? Y no se pueden quedar así en una cosa que pasó y que se quedan ahí para siempre. Así que yo espero que a Ico no solo se le haga este homenaje, sino todo el que le podamos hacer será poco, ¿no? Así es. Bueno, me has comentado antes el excelente momento de tenores que hay en Canarias. Se podría hacer perfectamente el programa Tenores Canarios por el Mundo. Bueno, específicamente de bueno, y ya cantantes canarios por el mundo, es que ya entonces ya sería... Pero Canarias vive, me atrevo a decir, un momento dorado de la música a todos los niveles. Hace poco tuve la posibilidad de disfrutar de la Orquesta Joven de Canarias. Es un acierto, vamos, o me lo parece al menos, ¿no? Increíble. No sé cómo lo contemplas. Bueno, obviamente toda oportunidad que tenga un joven intérprete de moverse y de mezclarse con otros músicos es impagable. O sea, al final es lo que te forma. La música, vuelvo a repetir, el arte crea muchos vínculos y además te puede abrir mucho la mente y la colaboración con otros músicos. O como, por ejemplo, volvemos a los poetas, la generación que acompañó a Lorca y Alberti, pues fueron ese talento, yo creo, que se incentivó y se impulsó gracias a la conjunción maravillosa de tanta gente. Pues en los músicos pasa lo mismo. Incluso me atrevo a decir que en las voces canarias existe este punto. Todos nos llevamos muy bien, nos damos mucha comprensión y cariño entre todos y muchos consejos. Al final hay unos que han tenido la experiencia de ir, otros que no, la experiencia de cantar determinado repertorio, otros que no. Entonces hay un trasvase de conocimientos que es muy importante, y también a la hora de enseñarnos entre nosotros, de crítica, o oye, pues esto me gusta más que lo hagas así, esto que así. Igual que en los músicos de cualquier otro instrumento, ¿no? Pues lo de la orquesta joven sinfónica, la joven orquesta sinfónica de Canarias, me parece que además que había un déficit en Canarias, habiendo tantísimos músicos, que no estuviera la orquesta. Hubo unos años que se intentó, después se paró y ahora parece que ha vuelto a aflorar, lo cual estoy muy de acuerdo, y además felicito a los que lo hayan hecho posible. Bueno, en fin, has llegado justamente hoy de Madrid. ¿De dónde vienes y a dónde vas a partir del viernes? Cuéntanos un poquito de tu vida. Bueno, ahora centro todas las energías en que este concierto salga bien, que yo creo que sí. Además invito a todo el mundo a que vengan, porque al final es un concierto que gusta a todo el mundo. Son piano y voz, no es nada, no va a ser nada extraordinario, y extraordinario es lo que tal vez suceda en el escenario, espero, ¿no? Y yo creo que es música que es muy escuchable para todo tipo de públicos, ¿no? Muchas de las letras seguramente la gente se las sabrá. Por supuesto. Seguro. Segurísimo. Y bueno, y después de esto me voy a Miami, voy a hacer la flauta mágica, que me voy el lunes de la próxima semana, que es la primera vez que canto
en Norteamérica, he cantado mucho en Latinoamérica, y parecía que se me resistía, no sé por qué. Por un lado o por otro tuve alguna oportunidad por ahí, pero o tenía problemas con la agenda o al final fueron cosas que no se concretaron. Y bueno, voy a cantar en Naples, en Florida. Tendrás todo preparado, porque ahora es complicado entrar en Estados Unidos. Tengo todo preparadísimo, sí, Vamos, sí. sí. No, la verdad que, el otro día que es un... estaba escuchando yo una entrevista que le estaban haciendo a Medina Zahara, Sí, que iba a actuar y no entraron porque se equivocó. Hombre, es que los formularios... La batería creo que se equivocó, el teclista. Los formularios que te hacen rellenar son o sea, no quiero hacer mucha crítica, a ver si al final no voy a entrar, pero la verdad que son engorrosos. La verdad que es un trámite engorroso, sobre todo cuando vas a trabajar. O sea, al final no voy a Estados Unidos a buscarme la vida. Es una empresa la que me contrata y voy ahí vuelves, claro. Voy, hago mi trabajo y vuelvo, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo estoy encantado de ir porque, bueno, es una oportunidad. Norteamérica es un mercado distinto. Porque lo manejan entidades privadas, y creo que tiene que haber un modelo, no digo puramente privado, pero tiene que haber un modelo en Europa que se apoye del mecenazgo, ¿no? Que haya una ley de mecenazgo de una vez, aparte de que bajen el IVA, que no es solo eso, porque eso al final es una minucia, sino que hay una ley de mecenazgo que permita la inversión privada en actos culturales, públicos, ¿no? Y bueno, ellos lo tienen eminentemente privado, son los teatros, y funcionan de un modo que me apetece mucho ver y que me apetece mucho integrarme y saber cómo funciona, ¿no? La flauta mágica, ¿no? Sí, la flauta mágica de Mozart. Después vuelvo a un concierto en Jaén, y con piano también, y me vuelvo a República Dominicana a hacer la Novena Sinfonía de Beethoven, que es otra de las obras que he cantado muchas veces y en muchos sitios. Y después ya me vuelvo y me voy a Tenerife a hacer Doña Francisquita, la ópera de Tenerife, que me encanta que vayan por primera vez a programar en una temporada de ópera zarzuela, porque creo que es otro de los déficits que tenemos en los grandes teatros españoles. Sí, además un género que, en fin, no se está representando lo suficiente, ¿no? Al menos me lo parece, ¿no? Que, bajo mi punto de vista, se habla más de lo que se hace. ¿Sí? Sí, todo el mundo, no, sí, porque es que los cantantes, ¿qué tal? Es que cantamos, no. Los teatros tienen que, no solo el teatro de la zarzuela y en los festivales de zarzuela, sino en los festivales de ópera. Claro. Ya que entra la opereta, entra la ópera moderna, entra óperas que apenas hay música contemporánea, pues puede entrar perfectamente la zarzuela con grandes cantantes, grandes elencos, y que no se limite a ciertos teatros a ciertas temporadas, sino que se integren dentro de las programaciones ya del Teatro Real, del Liceo, no de manera esporádica y un poco así, sino que sea continuado, que sea año tras año. Hay muchísima música que enseñar y muchísima música española además. Estaba pensando mientras hablabas si hay algo que se te resiste, es decir, no sé, ahora los tenores contemporáneos, aunque no te guste esta palabra, que le pegan un poco a todo, ¿no? Normalmente los grandes tenores, hace ya bastante tiempo, estaban como bastante encasillados, ¿no? Y había palos que no tocaban y otros que no sé qué, y es que, en fin, ¿no es tu caso o hay algo que se te resiste? Bueno, la música clásica tiende a dos cosas, a la perfección, o sea, es una búsqueda constante, el arte al final es una búsqueda constante de la perfección, pero en la música clásica está muy definido, ¿no? O sea, algo tiene que sonar muy claro, muy perfecto, y es lo único que se diferencia es en la calidad del intérprete, ¿no? O sea, o cómo entiende el intérprete esa obra, ¿sabes? Entonces, lo que te decía, que si hay algo que se te resiste. Como tiende a la perfección y a la especialización, ¿no? Durante muchos años muchos cantantes estuvieron incluso criticándose unos a otros, porque este no debe cantar esto, este no debe cantar lo otro. Yo soy proclive a un repertorio, obviamente, al repertorio que pueda abarcar tus capacidades vocales, no a otra cosa. Y no salirte fuera de ahí, pero sí tener la predisposición a entrarnos en otro tipo de música. Eso sí que lo tengo clarísimo, ya sea, por ejemplo, formato con piano. Hay cantantes que no hacen
prácticamente no hacen el concierto con piano y voz. O el formato canción, o sea, acercarse a los grandes compositores de la música española para darlos para lo que quieras, ¿no? Para cantar, acercarte a los grandes compositores de la música española en la canción, no solo tirar, por ejemplo, en el mundo de la ópera o en el mundo de los tenores y cantantes de ópera, es lo que es típico, cantantes líricos, es típico tirar solo por ópera y zarzuela. Y voy a hacer un concierto y solo voy a cantar ópera y zarzuela. Pues no, hay que estar abierto a todas las posibilidades, también a los nuevos compositores, que si hay mucha dificultad de entrar en el mercado, imaginemos para esta gente que es complicadísimo. Así es. Y bueno, y así poner en valor todo lo que pasa a tu alrededor y así tener además creo que es un enriquecimiento que no se puede pagar, o sea, y que si tienes la oportunidad, obviamente tienes que hacerlo. Que es como tendríamos que caminar todos por la vida, con todos los sentidos, Claro. Abiertos, y al contrario, a veces los cerramos más de la cuenta. Bueno, pues no perdamos el hilo. Viernes, 9 de la noche, entradas en en3.es, que es la plataforma digital, en el Salinero, poetas y una segunda parte, bueno, con temas de la música popular canaria, con arreglos de Fernando Briones y el propio Pancho, y al piano Rubén Fernández Aguirre. Este viernes, cuídate, reposa hasta el viernes, porque entre lo que tú das y lo que la gente de aquí te exige, puedes acabar el viernes. Bueno, pero aquí vale la pena Como siempre. diría el otro, un poquito cansado. Pancho, muchas gracias. Gracias a ti. Muchos éxitos. Gracias. Enseguida estamos con la tertulia, en la que abordaremos otras cosas de interés del día. No se vayan.